Radio Vigía de Todelar 820 AM desde Cartagena, Colombia, presenta Luces para el Alma, programa dedicado a la difusión de la doctrina espírita, producido por el Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángelis de Cartagena. Dirección: Víctor Madero Girado. Sus inquietudes son muy importantes. Estamos atentos a sus preguntas y comentarios durante la emisión de este programa en el teléfono 656-5252. Radio Vigía desde Cartagena, Colombia, o escríbanos al correo electrónico programa lucesparaelalma@gmail.com. A todos nuestros escuchas, hoy 15 de agosto, damos gentil bienvenida a todos los que nos escuchan, a quienes agradecemos su valiosa sintonía, y todos los sábados, en su programa Luces para el Alma, de 12 a 1 de la tarde, en el que, guiados por las enseñanzas de la doctrina espírita, revisamos diferentes aspectos de nuestra vida para entender la mejor forma de desarrollar nuestra espiritualidad. Bienvenidos a todos. Hoy nos acompañan nuestros apoyadores, los que nos apoyan permanentemente: Jorge Berrío, John Reynolds y quienes habla, Axel Reynolds. Hoy el tema que vamos a tratar es otro tema que nos lleva a pensar en lo que la espiritualidad es importante en nuestras vidas. Hemos titulado el tema de hoy Enfermos y enfermedades. Hablamos constantemente de las enfermedades, pero ¿sabemos qué es una enfermedad? ¿Conocemos realmente su significado? ¿Por qué nos enfermamos? ¿Somos enfermos o estamos enfermos? Son algunas de las preguntas que deseamos resolver en el día de hoy bajo la luz de la doctrina espírita. Bienvenido, Jorge. Gracias, Axel. Gracias, John. Todos ustedes, gracias por estar en sintonía con nosotros. Y este tema es un tema realmente nos interesa a todos, de mucha actualidad, porque todos en algún momento recibimos o sentimos las enfermedades como parte de las experiencias que tenemos que vivir aquí en este mundo terrenal. Todos los que tenemos cuerpo físico, los que estamos aquí, sufrimos de algo en determinado momento de nuestra vida, sea un dolor, porque nuestro cuerpo físico aún es muy vulnerable, ¿no? Entonces, vamos a tratar esta temática de una forma muy amplia de acuerdo a la visión espírita, ¿no? ¿Te parece, John? Sí, buenos días también para todos los radioescuchas. Un saludo muy fraternal también a quien siempre nos acompaña en la parte técnica, Luis Arnedo, todos los sábados fiel ahí apoyándonos incondicionalmente en la transmisión. Sí, como decía Axel y Jorge, gracias a la demostración científica que el maestro Allan Kardec constata desde el laboratorio del intercambio espiritual, logran identificar eso, que el alma sobrevive a la mal llamada muerte, pero que también preexistimos a la vida física actual. Estos son los postulados de la reencarnación. Y la enfermedad es un tema muy actual. Inclusive Axel y Jorge, consultando en internet hace algunos días, donde se ven los principales miedos de la humanidad, uno veía que uno de los 4 miedos era el miedo a la enfermedad, el miedo a la escasez, el miedo a la soledad y el miedo a sentirse vulnerable. Por eso, como tú decías, parece de importancia, Axel y Jorge, empezar por conceptualizar, ¿no? Primero, ¿qué se entiende por enfermedad? Después, y realmente identificar qué es una enfermedad. ¿Qué existe sobre el particular, Axel? Sí, es bueno ver cómo las diferentes personas pueden llegar a entender lo que es realmente la enfermedad. Es un término corriente, un término cotidiano, y puede llegar a interpretarse de diferentes formas desde nuestra óptica. Cuando hablamos de otros, por ejemplo, o de nosotros mismos, podemos mencionar el cáncer de un vecino, la depresión del compañero de trabajo, el problema bulímico de una amiga, nuestro primo que es alcohólico, la constante gripa que nos da en los inviernos, inclusive hasta la menstruación de la mujer suelen llamarla que es una enfermedad, a veces que sucede en ciertos días del mes, porque hay un mal humor caracterizado, un dolor del estómago, el propio estrés, la ansiedad que provocan de pronto los exámenes en la universidad, un dolor de cabeza cotidiano, todo eso, cada uno lo interpreta de una forma distinta, y lo importante es cómo lo enfrentamos. Cada persona tiene una forma de enfrentar diferente a otra la enfermedad.
Unas pueden padecer la misma enfermedad, pero cada una la diferencia o la siente de distinta forma. Esto es debido a que cada ser humano es único y que al componente emocional y socioambiental se le añade el comportamiento físico, cómo nos comportamos físicamente, por lo que se dice que no existen las enfermedades sino los enfermos. Así las cosas, el espiritismo, la tercera revelación dada por el Espíritu de Verdad, implica una revelación científica, filosófica y moral. Quiere decir que la explicación científica de la enfermedad o de los enfermos, en el cual ya Axel ha hecho un enrutamiento advirtiendo de que más que todo hay enfermos que enfermedades, nos da a entender el gran descubrimiento que Allan Kardec arroja al mundo cuando advierte la relación entre mente, cuerpo y espíritu y da a conocer la existencia del periespíritu, dando a entender que muchas de esas situaciones tienen su origen en la situación espiritual, como más adelante lo vamos a volver a plantear. Bajo ese contexto será entonces, Jorge, bueno comenzar ya a introducir el contexto del programa respecto a qué propone la doctrina espírita frente a la visión de las enfermedades o los enfermos. Sí, desde el punto de vista físico es la alteración fisiológica, ¿no?, de los órganos, del funcionamiento orgánico, el funcionamiento celular. Esa alteración produce una enfermedad, un dolor o la invasión de un virus, una bacteria, en fin, muchos factores físicos. Pero a nivel también espiritual podemos hablar de las enfermedades morales, las enfermedades espirituales, ¿no?, que son también muy comunes. A veces oímos el término, tengo el alma enferma, pero no entendemos realmente qué es lo que quiere decir tener el alma enferma, ¿no? Entonces, dentro de la visión espírita podemos nosotros entender de que muchas de las enfermedades tienen origen en el alma, en nuestro espíritu, por la forma como vemos la vida. Y que el ser humano tenemos problemas físicos que muchas veces son consecuencias emocionales. Entonces, la propuesta espírita es que al identificar la naturaleza y el origen de muchos de nuestros problemas morales, espirituales y físicos, podemos nosotros mismos ser parte de la propia recuperación, de la recuperación de nuestra salud, porque estamos con la posibilidad de influenciar sobre nosotros mismos. Entonces depende también de las actitudes, ¿no? Entonces esa visión es la que nosotros tenemos que cuidar y saber que nosotros como seres encarnados dominamos nuestro cuerpo físico, podemos dominarlo, porque somos espíritus que tenemos una experiencia corporal. Entonces vamos así a seguir en este desarrollo de la temática. Y las enfermedades físicas es un proceso biológico natural y normal. Y es algo por la cual no debemos luchar en contra, sino una manifestación de desarreglos anímicos y espirituales que reclaman nuestra atención. Cada vez que hay una enfermedad, debemos preguntarnos, esa enfermedad, ¿qué mensaje nos está diciendo? ¿Qué mensaje nos dice o nos expresa ese dolor, ese sufrimiento físico o moral que estamos viviendo, ¿no? Sí, así la doctrina espírita entonces nos explica que la enfermedad es un proceso biológico ligado a la evolución anímica y espiritual del ser humano. Y es así, revisando la medicina tradicional, revisando la medicina ayurvédica inclusive, encontramos que las diferentes tradiciones de sanación nos hablan de un arte de curación centrado en la persona, que más en ella que en la enfermedad. Se trata entonces de encontrar el equilibrio que hay entre la persona y su triple visión física, psíquica y espiritual. Entonces, el espiritismo nos viene a explicar que no hay nada distinto, sino viene a hacernos entender de qué manera nosotros mismos somos propiciadores de ese desequilibrio y cómo nosotros mismos podemos propiciar ese equilibrio. Entonces, la doctrina espírita nos explica que esa enfermedad, ese proceso, evidencia que la enfermedad no es algo en lo que debemos luchar, sino es algo que debemos entender. En la pregunta 222 del libro de los Espíritus, precisamente, el maestro Allan Kardec, en su respuesta que le dan los espíritus, nos explican que a veces podemos escuchar a un enfermo que dice: he sufrido bastante hoy,
y no quiero sufrir más mañana. Y bien, por mucho que sea su mal humor, no por eso habrá de padecer menos al día siguiente y los otros días hasta que haya sanado. En consecuencia, si aquellos deben volver a vivir corporalmente, lo harán, reencarnando. No pueden rebelarse. A veces debemos nosotros pasar ciertas pruebas. Debemos pasar por ciertas expresiones de enfermedades para aprender y encontrar nuestra razón espiritual. Sí. En ese contexto, para ir ya entonces estableciendo una primera conclusión de las ideas analizadas hasta el momento en la mesa de trabajo, vamos entendiendo entonces que hay dos tipos de circunstancias, ¿verdad? Las enfermedades netamente biológicas, propias de la genética, propias del medio ambiente, de las circunstancias sociales, pero también los orígenes espirituales de la enfermedad, que como explicaba Jorge, ¿no? Muchas de esas enfermedades nacemos con predisposiciones físicas o genéticas para una enfermedad, o podemos adquirirlas en función de una epidemia o de una pandemia generalmente, pero esas predisposiciones, o sea, la asimilación, el nacimiento de la enfermedad, como lo explicaba también el Maestro Jesús en aquella frase de los sanos no tienen necesidad de médico. Quiere decir que los que están enfermos son los que buscan al médico, dando a entender que el verdadero origen de las enfermedades bajo la visión espírita están en esos conflictos existenciales del alma, la culpa, los miedos y lo demás. John, por eso es, a propósito de lo que dices, es bueno recordar lo que dice la pregunta 964 del libro de los espíritus, donde nos habla de las enfermedades explicándonos que ellas no son castigos. Las enfermedades y muchas veces la misma muerte son consecuencia de los excesos cometidos por nosotros mismos. Aquí, la punición, sin embargo, constituye el resultado de haber infringido la ley. Así sucede con todo. Todas nuestras acciones se hallan sometidas a leyes de Dios. Ninguna hay, por insignificante que nos parezca, que no pueda ser una violación de tales leyes. Si sufrimos las secuelas es precisamente por nuestros actos equivocados. Sí, por eso el libro de los espíritus, la doctrina espírita nos propone eso, ¿no? Que los dolores de la tierra, como dice la pregunta 257, son a veces estos dolores independientes de nosotros, pero muchos de ellos dependen de nuestra voluntad. Así es. Entonces remontémonos al origen y veremos de esos dolores y veremos que la mayoría de los resultados es causa que hubiéramos podido evitar. ¿Cuántos males, enfermedades vivimos nosotros gracias a los excesos, a los abusos, a las pasiones que no controlamos, y de ahí es donde nacen muchos sufrimientos? Entonces, el hombre que haya vivido en sobriedad, sin abusar de nada, con mucha humildad, con mucho cuidado de sí mismo, sin los excesos de los gustos, de la comida, por ejemplo, que es lo que más abusa uno, la parte sensual también abusa uno, la ansiedad que vivimos, eso cómo afecta, ¿no? Eso cómo afecta a la salud, y realmente si sabemos manejar estos puntos que hemos hablado, podemos ahorrarnos muchos problemas, muchas enfermedades, y eso es lo que sucede también con nuestros espíritus, ¿no? Nuestros espíritus, lo que nosotros viviremos espiritualmente es cómo vivimos en la tierra, cómo manejamos el día a día, así será la forma como enfrentemos nuestra vida espiritual y la que continúa después de dejar este cuerpo físico, ¿no? Entonces nosotros, la sabiduría del libro de los espíritus es extraordinaria, ¿no? Como estábamos hablando en las distintas preguntas, esta es la 257, donde realmente nosotros tenemos que aprovechar esta estancia terrenal y darnos cuenta que nosotros mismos podemos estar creando sufrimientos como una forma de autocastigo, ¿no? Inconsciente. Culpas. Las culpas, los errores. Entonces nosotros tenemos que trabajar por desarrollar mucha conciencia de lo que somos y lo que debemos ser y cómo podemos manejar nuestra vida, ¿no? Porque no todo lo que nos gusta es bueno, ni todo lo que podemos hacer debemos hacer, ¿no? Así es. Entonces ese es el llamado que nos da la propuesta espírita, y es una temática que vamos a profundizar ahora que terminemos y escuchemos unos breves mensajes comerciales,
Y recordemos que estamos en el programa Luces para el Alma. Sus inquietudes y preguntas en el teléfono 656-5252, un programa de la doctrina espírita para iluminar conciencias. El Centro Espírita Juana de Ángelis los invita a sus actividades públicas en Manga, Cuarta Avenida, número 21A, 44, Cartagena de Indias. Los esperamos los martes a las 6:30 p.m. y los sábados a las 5 p.m. o visite nuestra página web www.juanadeangeliscartagena.org. Todas nuestras actividades y servicios son gratuitos. Ahora nos puedes escuchar por www.todelar.com. Ventana Emisoras y escoge Radio Vigía 820 AM o La Voz de las Antillas 1300 AM. Si usted necesita descubrir un nuevo sentido para su existencia, lo invitamos a escuchar todos los sábados de 12 a 1 de la tarde por esta su emisora Radio Vigía de Todelar, el programa Luces para el Alma, un espacio destinado a su felicidad. La temática de la enfermedad de las enfermedades en función del Evangelio de Jesús y de la propuesta espírita nos llama a una educación mental y moral de la forma en cómo asumimos los problemas en la vida. Muchas enfermedades, como decía Jorge y Axel, se dan para rescate, pero también se dan como una forma de evolución o de depuración espiritual. No son castigo. Juana de Ángelis, nuestra mentora espiritual, en un libro de su serie psicológica llamado Momentos de Salud, nos trae en el capítulo llamado Salud y Bienestar la siguiente reflexión para dar inicio a la segunda parte del análisis. La criatura humana se convierte en lo que piensa, en lo que sustenta con su mente y desarrolla hasta la fijación. Lamentablemente, una expresiva mayoría de los individuos solo abriga ideas negativas, elocura pesimismo, cultiva malestares. Como resultado de ello, flaquean sus resistencias morales, se debilitan sus valores espirituales y se alimentan de su propia insania. Es importante, John, entonces resaltar lo que acabas de leer y ligarlo con lo que la ciencia avanza al respecto. Hay una sustentación científica en lo que acabas de decir. Podemos relacionar ahora al doctor Pierre Bachet, francés, doctor en medicina y psicólogo, director de la Escuela Psicológica de la Revista Psicológica Aplicada en París, que nos trae la estrecha interdependencia que hay entre lo psíquico, que es lo espiritual, y lo físico. Él nos dice que los médicos no deben limitarse servilmente a curar el cuerpo. Cada vez más la ciencia médica descubre la influencia preponderante de la mente sobre la salud del cuerpo. Cada vez más la terapéutica utiliza el factor moral en su lucha contra las enfermedades hasta definir una ciencia nueva, la ciencia que hoy denominamos psicosomática, de psiqui-espíritu y de soma-cuerpo. Por eso, hoy vamos a enfrancarnos más en estudiar y hablar un poco sobre la educación que tenemos que tener nosotros cada uno para las autocuraciones que son posibles. Sí, por eso es importante esto, tenerlo claro por las investigaciones de esa relación mente-cuerpo, ¿no? Mente-cuerpo, que nosotros sabemos que la mente es el asiento del espíritu. Nosotros somos la mente, el sentimiento, la razón, somos lo que somos nosotros como espíritus inmortales. Entonces hay una correlación entre esos dos estados, ¿no? Espíritu, cuerpo físico, donde tenemos una influencia del cuerpo hacia el espíritu, hacia la mente, y de la mente hacia el espíritu, ¿no? Pero el que tiene más el control de todo es el espíritu, la mente. A través de la mente podemos realmente manejar. Y estas investigaciones de la medicina psicosomática, de las influencias energéticas, porque ya hasta ahora muy avanzado eso, ¿no? Neurociencias. Sí, las neurociencias, las energías biomagnéticas, todo eso ya lo están estudiando con las distintas ramas de estudio, donde vemos que hay una relación directa mente-cuerpo y nosotros mismos podemos estar creando muchas enfermedades.
Eso sin quitar el deterioro, el deterioro del cuerpo físico y los virus, bacterias que también enferman, ¿no? Pero hay otro tipo de situaciones que vienen de esta relación mente-cuerpo. Así es, y esta reflexión entre la relación existente entre la psique y el soma nos lleva a cada uno de nosotros a reflexionar sobre qué es lo que realmente debemos hacer para llegar a esa autocuración que muchas veces anhelamos. Hay una propuesta muy interesante que nos ayuda a educarnos para poder alcanzar esa autocuración. La educación consiste en hacer pasar el consciente al inconsciente, es decir, actuar constante y voluntariamente sobre el inconsciente para inducir el hábito que creará el reflejo. El poder de la mente sobre el cuerpo humano es más grande de lo que uno se puede imaginar. Múltiples y graves desórdenes pueden ser creados de la nada y sostenidos por una imaginación mal dirigida. La curación, y esto es importante tenerlo claro, no está subordinada sino a una sabia disciplina de la imaginación. El órgano importante que sobre todo no hay que olvidar es el cerebro, elemento esencial del cuerpo humano, pues es la sede del pensamiento. Y es precisamente esa la reflexión que estamos intentando desarrollar en la tarde de hoy, y es precisamente que todo debe iniciar desde el espíritu. Hay una expresión popular de la antigua Europa que dice mente sana en cuerpo sano. Y es una frase realmente concordante con lo que estamos exponiendo, porque todas aquellas afecciones que pueda tener el cuerpo son precisamente productos de aquellas afecciones que tenga el alma, es decir, todas aquellas dificultades que se hayan desarrollado en el aspecto moral. Sí, es importante tener eso, ¿no? Iniciar el proceso de nuestra autocuración con una forma de enfrentar. Por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio en este momento. Todos los que nos escuchan, vamos a sentarnos cómodos en nuestras sillas, vamos a cerrar los ojos, a respirar profundamente para entrar en un momento de silencio interior. Ese silencio interior para calmar la mente, la ansiedad, la angustia, la preocupación por el dolor, por el diagnóstico que te dieron. Respiremos profundamente, muy profundamente, calmadamente, y nos decimos a nosotros mismos, me tranquilizo, me voy a calmar, voy a buscar la presencia de Dios en mi vida, para que así Dios me sane, me armonice, me equilibre, me sostenga. Porque a veces Dios no nos puede curar, pero nos puede aliviar, nos puede sostener. Entonces en este momento, cierra tus ojos, respira profundo, piensa en que el amor de Dios te baña profundamente, y ese dolor, ese sufrimiento que estás sintiendo, esa idea fija que te perturba, que te atormenta, porque también son enfermedades de nuestra mente, de nuestro corazón, en este momento la vamos a entregar al Maestro Jesús, la vamos a poner en sus manos y decirle, Maestro, ayúdame a mi sanación, a mi curación, a mi liberación del vicio, de la impaciencia, de la intolerancia, de este dolor físico que tengo, de esta enfermedad. Dame la fuerza, dame la paz para alcanzar este encuentro contigo, Señor, que tú eres el único, perfecto, el médico de nuestras almas, el amigo de las horas, para sí crecer y fortalecernos en tu amor. Gracias, Señor, por este momento de mucha oración y de mucha fe en ti. Respiremos suave, profundamente, y vamos así, abriendo los ojos para sentirnos en paz con Dios. Por eso Juana nos recuerda que hay determinadas probaciones que son inevitables, pues proceden de los abusos de otras existencias. Sin embargo, a través de las construcciones mentales y humanas edificantes, pueden ser alteradas, atenuadas e incluso liberadas, dado que los actos saludables granjean méritos para superar a aquellos que son dañinos.
no te vincules a los atavismos inadecuados, porque te quejas de los fracasos, sinsabores, enfermedades, desamor, y sin embargo te aferras a ellos de tal forma que pierdes el sentido. Hermano que nos escuchas, esfuérzate por restar valor a los acontecimientos desagradables, perturbadores, y planea tu presente. Establece metas que sean tu autoconocimiento y bienestar. Por eso en este ejercicio que hicimos ahora, estamos viendo, ¿qué vimos aquí con este ejercicio que le hicimos a todos? Que la serenidad ayuda a curar. Así es. La serenidad, la calma, eso es una fuerza que nosotros tenemos que recurrir cuando estemos ante el choque de una noticia negativa, ante la prueba, ante la dificultad, ante cualquier situación. No perder la calma, no perderla. Y otro punto, la imaginación. Si uno se pone en esa actitud de imaginar a través de la fe, que si uno se acerca a Dios, ¿qué está haciendo ahí? Con la imaginación está abriendo las puertas de los sentimientos, de la fuerza mental, de esa sintonía maravillosa con Dios, con Jesús. Y ellos que responden con esas bendiciones que vienen de lo alto. Nosotros los espíritas también creemos en que los médicos espirituales, al ver la sinceridad de nuestro pedido, a través de una imaginación conducida hacia un objetivo claro, de una construcción positiva, le ponemos la emoción, el sentimiento, vamos a hacer grandes cosas y nos vamos a ayudar. Es lo que ya estamos llamando y conocemos como la autoayuda, ¿no? Así es. La imaginación, la serenidad, las emociones bien conducidas, la creatividad que hay en nosotros y recordar siempre las cosas saludables. Porque a veces el recordar las cosas que nos han hecho sufrir son una energía tan pesada que nos impide entrar en la serenidad y tener una creatividad en nuestra imaginación que nos ayude a recrear, a formar paisajes mentales, esas situaciones emocionales que realmente nos ayuden a mejorar las situaciones que a veces son duras, ¿sabes? A veces son muy duras las que vivimos. Así es, y se ha tocado un punto muy importante como es el de la autoayuda. Nuestra querida mentora Juana de Ángelis, a través de sus sabias y esclarecedoras palabras, en la obra ya mencionada, Momentos de Salud, nos dice algo que es muy importante y que cada uno de nosotros debe poner en práctica. Nuestra querida mentora nos dice, no basta con que pidas ayuda a Dios, debes hacer tu parte, pues de lo contrario, poco o nada conseguirás. Salud y enfermedad, bienestar o malestar dependen de ti. Entonces, en ese sentido, cada uno debe hacer su parte, porque muchas veces nos encontramos en nuestras casas, en las camas, en los hospitales, viviendo situaciones muy difíciles, enfermedades muy complejas, y solamente estamos esperando que la espiritualidad, el mundo mayor, haga la tarea que cada uno de nosotros tiene que hacer. Y nos olvidamos que realmente cada uno de nosotros debe poner de su parte para que a través de estas enfermedades pueda depurar, expiar y poder así reparar todos aquellos errores que se hayan cometido en el ayer. O en su defecto, poder solucionar todos aquellos conflictos que se hayan creado en existencias presentes. Damos entonces en estos momentos un espacio publicitario y esperamos sus preguntas o inquietudes al 656-5252 de Luces para el Alma. Quien aprende a abrir la mano por solidaridad, termina abriendo el corazón por amor. Es la razón de ser de la Fundación Remanso de Amor, obra social que protege y educa a niños, adolescentes, adultos, gestantes, lactantes, en situación de vulnerabilidad social y económica de Cartagena de Indias, Colombia. Conócenos a través de www.fundacionremansodeamor.org. Ahora nos puedes escuchar por www.todelar.com. Ventana Emisoras y escoge Radio Vigía 820 AM o La Voz de las Antillas
1300 AM. Si usted necesita descubrir un nuevo sentido para su existencia, lo invitamos a escuchar todos los sábados de 12 a 1 de la tarde por esta su emisora Radio Vigía de Todelar, el programa Luces para el Alma, un espacio destinado a su felicidad. Entonces hasta ahora hemos revisado los aspectos importantes de cómo el resultado de la armonía entre el conjunto de funciones comandadas por el espíritu hacen que permanezca precisamente esa armonía en el cuerpo. Las enfermedades son pues la pérdida o el trastorno de esa armonía, que se origina ella misma en el alma o espíritu y se manifiesta en el cuerpo físico como síntoma. Esas son las enfermedades. Entonces hoy podemos resaltar, por ejemplo, lo que la doctora Marlene Nobre, en el libro Clonación Humana, que es fundamento de la medicina espírita, y otros temas, ella nos dice lo siguiente respecto al tema de cómo se producen algunas ocasiones el cáncer en el cuerpo. Nos dice al respecto de la enfermedad llamada cáncer: las producciones mentales negativas generan irradiaciones impropias, semejantes a las proyecciones de rayos X o de rayos ultravioleta, que son lesivas a las células, perjudicando el trabajo sinérgico de ellas y provocando consecuentemente su desarticulación. Entonces, como vemos cómo ya la ciencia está entendiendo cómo el reflejo de lo que piensa el espíritu está afectando de manera permanente el cuerpo. Por eso las enfermedades se procesan de manera distinta a lo que hace mucho tiempo se pensaba. Es un proceso desde el punto de vista espiritual distinto. La mente humana origina las fuerzas equilibrantes, muchas veces restauradoras y otras veces destructivas. Esas fuerzas alcanzan primeramente el organismo del propio emisor, de quien las emite. Inclusive, si son tan fuertes, esas fuerzas negativas pueden perjudicar a las personas cercanas a nosotros, causando desequilibrios en nuestro entorno y después en el ambiente, como en todo. En la práctica constatamos que las grandes emociones pueden curar el cuerpo o aniquilarlo. Del mismo modo que las excesivas preocupaciones, esas personas que viven constantemente preocupadas, son los síntomas patológicos que comentan las enfermedades. Todos los sentimos negativos, los sentimientos que son negativos y los síntomas mentales depresivos influyen en forma degeneradora. De una u otra forma van perjudicando el funcionamiento apropiado de las células, causando disintonías y reduciendo la resistencia orgánica. Entonces vemos cómo la doctrina espírita ya en su parte científica tiene muy claro el concepto de las enfermedades y los enfermos. Somos nosotros los que causamos las enfermedades con nuestras reacciones positivas, negativas, y con las positivas podemos equilibrarlas. ¿Estamos de acuerdo, John? Totalmente de acuerdo. Por eso los espíritus superiores nos advierten que nosotros somos los responsables de las regiones psíquicas con las cuales nos vinculamos. Quiere decir que tú eres quien elige la región psíquica para vivir y por la cual te conducirás en la búsqueda de tu realización interior. Muchas veces, nos advierten los espíritus, encontrarás campos psíquicos minados por cargas viciadas y peligrosas, emanadas por seres espirituales perversos y enfermizos que se valen de otras personas para alcanzarte y perjudicarte. Por eso lo que advertíamos, Allan Kardec, cuyo seudónimo era realmente del nombre del pedagogo Hipólito León de Nicer-Ribail, decía que la educación es el conjunto de hábitos adquiridos. ¿Qué están enseñando los espíritus? Salud para el espíritu inmortal. Y la primera educación es la mental. Todo lo que pienses se construye, porque el pensamiento que mismo es una energía poderosa. Y segundo, la educación emocional. De tal manera que para que la vida palpite con abundancia en ti, haz una cuidadosa evaluación de cómo te sientes, cómo estás y qué has conseguido. Viejos hábitos arraigados, pensamientos viciosos, voluntad debilitada, atavismos perniciosos, resentimientos conservados, habrán de conspirar contra tu programa de renovación espiritual. Bueno, algo también ya entrando ya a los últimos, podríamos reflexionar, ¿los espíritus pueden curar? ¿Se pueden dar esas curaciones espirituales? ¿Sí?
porque se oye esos temas de que fue curado, sanado por el tal santo, porque le oró a tal santo. ¿Eso sí es posible? Esas son unas preguntas que debemos buscar y que la doctrina espírita nos propone. Pero tenemos una llamada. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con qué hablamos? Con Rubén Hernández. Gracias, Rubén, por tu llamada. ¿Qué te podemos ayudar? Sí, ¿de qué forma los conocimientos que proporciona la doctrina espírita nos puede ayudar a curarnos? ¿De qué ¿Nos forma? repite, Rubén, por favor? ¿Repites más lentamente, por favor? ¿De qué forma los conocimientos que nos proporciona la doctrina espírita nos puede ayudar a curarnos? Ayudar a curarnos. Bueno, gracias, Rubén. ¿De qué forma el conocimiento de la doctrina espírita nos ayuda a curarnos, ¿no? Sí, el ítem 32 precisamente del capítulo 14 de la Génesis nos esclarece que los efectos de la acción fluídica sobre los enfermos son extremadamente variados. Según las circunstancias, esta acción es algunas veces rápida como una corriente eléctrica. Hay personas dotadas del poder que operan sobre ciertos enfermos y curas instantáneas. Entonces la doctrina espírita viene a explicarnos, de acuerdo a la pregunta de Rubén, que los fluidos son los que podemos nosotros manipular con nuestra voluntad y sentimiento y ejercer una influencia directa sobre los enfermos. Sí, y contigo a lo que acabas de mencionar, Axel, la doctrina espírita también nos ayuda mucho en este tipo de situaciones porque nos da la explicación, nos da el por qué nosotros estamos viviendo cada una de estas situaciones tan difíciles, enfermedades complejas. El hecho de que nosotros comprendamos cuál es el objetivo de estas enfermedades cambia nuestra perspectiva respecto al objetivo de esas enfermedades. Entonces, en ese sentido, cuando uno se compenetra con lo que la doctrina espírita nos expone, uno adquiere mayor fuerzas para poder solventar estas dificultades y en teoría debería desarrollar más fe en cada uno de nosotros, porque uno entiende que realmente esas enfermedades son procesos que tenemos que vivir para nuestro mejoramiento espiritual. Sí, porque es que las enfermedades son necesarias cuando nuestra alma está enferma. ¿Sí? Son una forma de aprendizaje, porque estamos en un planeta que es la escuela de la vida, que es la Tierra. Entonces nosotros aquí somos alumnos y estamos aprendiendo y la mayoría somos más enfermos que todo, ¿no? Por la influencia moral. Entonces la doctrina espírita, ¿qué nos hace? Educarnos. Educarnos para que nosotros nos evitemos mucho sufrimiento. Existen las ayudas espirituales, ¿no? Porque esas sanaciones que estábamos diciendo de tal santo que curó, tal santa que oraron, esas son manifestaciones espirituales, porque el santo o la santa que le oramos, que le pedimos, que le hacemos la novena, ¿dónde están? Están en el mundo espiritual, son espíritus. Y ellos tienen la facilidad, a través de la fe de la persona y los méritos de aquella persona que está orando por fe, eso ayuda a que se alivie el problema o se sane. Entonces los espíritus, los desencarnados, vienen a ayudar, a dar los fluidos necesarios para reorganizar las estructuras fisiológicas de aquellas personas que tienen méritos y fe. Se unen esas dos fuerzas y podemos sanar y podemos recibir esas grandes ayudas. Hay una llamada al aire, adelante, siga por favor. Gracias, buenos días. Mi nombre es Reinaldo Gutiérrez. Yo los estoy escuchando desde que empezó el programa y ya que tocaron el tema, yo aprovecho para formularles lo siguiente. Acá tenemos una señora en el barrio, don Fredonia, que ella dice que recibe el espíritu de un santo venezolano, médico conocido como San Gregorio. Va mucha gente, pero es que a veces los cobros son muy altos y si no hay que pagar, hay que llevar algo. Yo pregunto, ¿los espíritus pueden cobrar por ese tipo de sanaciones o curaciones? Muchas gracias. Muchísimas gracias por tu pregunta, Reinaldo. Y para eso vamos a recordar una frase que encontramos en el Evangelio que dice: dad de gracia lo que de gracia recibisteis. Hemos expuesto en programas anteriores que esas facultades mediúnicas que llevan a ciertos medium a poder utilizar sus energías y a compenetrarse con el mundo espiritual para curar son posibles, pero teniendo presente esta expresión del Evangelio, que hay que dar de gracia lo que de gracia se recibió, pues podemos concluir que cobrar
pedir cualquier beneficio económico, tener cualquier utilidad para poder llevar a cabo esto, no es correcto. Todas estas facultades que muchos de nosotros o muchos de los que nos están oyendo puedan tener muchas veces debido al gran magnetismo, las grandes energías que tienen, deben ser brindadas con el mayor amor posible y el mayor desinterés. Siempre hay que tener presente que en este tipo de situaciones la fe juega un papel importante. Sí, esto que tú acabas de decir, José, y lo que Jorge preguntaba hace unos minutos respecto a si los espíritus pueden curar o no, está bien resuelto en la pregunta 70 del libro de los espíritus, donde nos explican, es el fluido vital el que se transmite y causa el beneficio, de un individuo a otro, encarnado o desencarnado. Aquel que tiene lo bastante puede darlo de manera gratuita, ¿no? De manera voluntaria, con el sentimiento. Aquel que tiene poco, pues necesita restablecerlo. Los espíritus superiores señalan así que la solidaridad es un bien que debe permear entre los seres de manera gratuita. Simplemente nace por el amor, el deseo de donarle el bien a otro, de unos a otros en la medida de las fuerzas que puedan hacerlo. Especialmente se transmite de uno a otro por el deseo, por la voluntad, la buena voluntad de servir y de ser útil. Establecen así la armonía necesaria para el lenguaje realmente que tiene el universo en su forma íntima, que se expande a distancias que aún nosotros no podemos dimensionar, pero esa fuerza está en nuestro espíritu, con nuestros pensamientos, con nuestros sentimientos y con la voluntad. Sí, también hay que tener en cuenta y recordar que hay personas que también curan, ¿no? Personas ponen la mano y curan. Eso es real. Eso es real. Sí. Existe. ¿Por qué? Porque hay unas fuerzas que se llaman los fluidos, las energías que tenemos a nivel de nuestro cuerpo espiritual o periespíritu. Son energías y hay personas que tienen unos fluidos bien definidos, de unas características muy sutiles, muy fuertes, y ayudan al restablecimiento de la salud. Influencian en el magnetismo de la persona que está, como leías en la pregunta 70 del libro de los espíritus, tienen poco fluido y aquel tiene mucho. Entonces esa carga energética estabiliza los campos energéticos y esas son las prácticas que se hacen, que están muy común, los bioenergéticos, los del Reiki y muchas otras prácticas de terapias sanadoras, que son las alternativas, terapias alternativas que están muy de moda, ¿no? Es el magnetismo y eso sí da un resultado. A nivel espírita, nosotros estudiamos también los fluidos, el magnetismo, y sabemos que hay personas que tienen esas características y esas terapias tienen una función de aliviar, de ayudar, de socorrer, de ser puentes. Entonces la persona que tiene ese magnetismo también es una dádiva divina, no debe cobrar por estar, porque son sus energías, ¿sí? Pero si está trabajando a nivel espírita, en una institución espírita, nunca debe cobrar en nombre de una facultad que viene de Dios, porque si Dios no está en ese manejo de esas energías pueden producir más mal que bien, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? Hay una pregunta que nos hace un oyente, y aquí la transmitieron por teléfono. Dice así: ¿de qué forma las emociones en desaliño pueden afectar la salud? Las emociones en desaliño, sí, claro. Aquí estamos viendo de que la rabia, el odio... Los vicios de la mente. Sí, los vicios de la mente. La educación emocional. La intolerancia, la impaciencia. ¿Sí? Una persona que está permanentemente con odio, con celos, el sistema digestivo se enferma, el sistema nervioso, dolores de cabeza, unas situaciones fisiológicas porque somatizamos esas grandes choques emocionales que vienen de nuestra mente no educada y de nuestra emoción que no ha madurado. Entonces crea un choque emocional, energético, y produce enfermedades que son las enfermedades que hablamos anteriormente, que son las psicosomáticas, ¿no? Exacto, esos vicios de la mente, el odio, la cólera, la envidia, la intolerancia que tenemos, etcétera, son derivados del orgullo precisamente y del egoísmo. Entonces ellos generan actitudes destructivas, porque como bien decía Jorge, son emanaciones fluídicas negativas que van a afectar nuestras células, las van a afectar y van a propiciar en nosotros las enfermedades.
Hay otra pregunta al aire. Sigue adelante, por favor. Buenas tardes. Buenas Buenas tardes, hable más fuerte, por favor. Sí, buenas tardes. Le hablo de acá del Alto Bosque. Yo quiero saber algo. Si los materialistas, que son las personas que menos piensan en las enfermedades y mucho menos la muerte, entonces el pensamiento de ellos no juega un papel determinante para desarrollar esos tipos de enfermedades, ¿de que se enferman ellos entonces? Gracias por Muchísimas tu- gracias por la pregunta. Bueno, en ese sentido nosotros hemos desarrollado que en todo proceso de curación, en todo proceso de beneficio a través de las energías, de todos estos fluidos provenientes tanto de aquellas personas con estas facultades como de los espíritus, es importante la fe. Entonces, si la fe no se desarrolla en cada uno de nosotros, pues muy difícilmente se va a llevar a cabo una curación. Muy bien lo decía el Maestro Jesús, y lo podemos presenciar en el Evangelio cuando curaba a cada uno de los enfermos. Siempre decía: ¿deseas tú realmente que te cure? Y esta pregunta realmente iba dirigida porque si una persona no está convencida de que va a recibir una ayuda, pues muy difícilmente va a tener unas consecuencias directas sobre su salud. Entonces, ¿cuál es la invitación? La invitación realmente es a reflexionar sobre estas situaciones y a desarrollar la fe, porque yo puedo tener méritos, pero si no tengo fe, puede que entre en conflicto la situación que me está afectando a nivel físico. Pero también hay que aclarar algo, ¿no? La persona puede ser atea, pero tiene fe. Tiene fe en sí mismo, porque hay personas que no creen en Dios ni están en una religión, pero son buenas. Lo que le falta es esa influencia religiosa, espiritual en su vida, ¿no? Pero hay personas que son buenas, entonces creen en su médico, creen en sí mismo, y ese pensamiento positivo es proactivo, ¿sí? Así no crea en Dios, pero está haciendo una actitud proactiva en función de su salud. Hay una fe humana. Una fe humana, sí. Una fe humana, no la espiritual, la divina. Que también ayuda a la fe humana. Pero la fe humana es un factor también muy importante. Claro que si esa persona tuviera fe en Dios y uniera esa fuerza que tiene, obraría grandes cosas en su vida, ¿no? Pero sí se puede suceder. Una persona que no crea, pero es buena, correcta y un pensamiento positivo, puede ayudarle a su estabilidad y a la superación de muchas dificultades físicas y espirituales, ¿no? Entonces el hombre saludable, conforme también nos los entrega Juan de Ángeles, por tanto, no es aquel que se encuentra en éxtasis, arrobado, aparentemente triunfador sobre las situaciones enfrentadas, sino quien permanece luchando, siempre dispuesto a avanzar con los ojos puestos en el futuro hacia donde marcha. No obstante, siempre dependerá del propio individuo la sustentación de su estado de paz o de placer mórbido de encontrarse en aflicción. Las enfermedades del alma solo se podrán recuperar cuando hubiere una transformación estructural del pensamiento que se encargará de construir las nuevas bases en los cuerpos sutiles del perispíritu. Por lo tanto, visualízate siempre saludable. Cultiva pensamientos optimistas, cimentados en el amor. Libérate de todo residuo mental que pueda significar fuente de intoxicación y estímulo a las vidas microbianas perturbadoras. Si la enfermedad te visita, aprovecha su presencia para hacer reflexiones valiosas en torno a tu comportamiento y a la reprogramación de tus actividades. Piensa en la salud y deséala ardientemente, sin imposiciones, sin presiones, pero con la noble intención. Elabora planes para estar saludable y ser útil. Imagina que ya te has recuperado, como lo hacíamos en el ejercicio de ahora, y estás desempeñándote en la convivencia familiar social como un instrumento valioso dentro de la comunidad. Vincúlate a la fuente generosa de donde fluyen todas las fuerzas y absorbe de ella los recursos necesarios para recuperar el equilibrio. Bien, entonces, para ir concluyendo este tema de hoy, debemos pensar, ¿no? ¿Cómo ayudarnos? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer para enfermar menos? Primero, buscar la salud mental, la salud de nuestras actitudes, de nuestras emociones. Pero podemos comenzar a hacer unos ejercicios. Primero, el reposo. Hay que hacer reposo en el día, por breves pero suficientes, porque tenemos mucha fatiga
fatiga emocional, mental, y hay que reposar para recargar nuestras energías. Seguidamente podemos hablar de la relajación. Relajarnos muscularmente para desaparecer las tensiones y buscar en nosotros un vacío mental. Es un método yogi para una distensión psíquica. Buscar en nosotros la relajación del cuerpo y dejarlo que se relaje. Eso va a ayudar a distensionar esas diferentes energías que están equivocadas entre nosotros. La higiene alimenticia. El régimen anglosajón es recomendado en comparación con el régimen francés, a fin de dar preferencia al desayuno de la mañana en lugar del almuerzo al mediodía. No hay azar, no hay fatalidad, siempre hay una relación más o menos lejana de causa y efecto. Es importante también el deseo de querer ayudarse. En este sentido juega un papel importante la voluntad, y por voluntad entendemos algo distinto a un discurso interno o, como se dice popularmente, a una especie de cháchara interna. No basta con decir yo quiero, es necesario que se cumplan esos dos factores, pues la voluntad conlleva a estos dos momentos. Y mucho lo hemos escuchado de todas partes. Es importante incluir en nuestra vida el deporte. Es una de las mejores distracciones de la ansiedad, porque es consumo de fuerza que hubiera podido descargarse en convulsiones viscerales. Otro punto también importante, acciones sociales positivas. Tenemos que aprender a abrir el corazón para ayudar a otros que están más enfermos que nosotros, necesitan ser solidarios con aquellas necesidades de nuestro prójimo. Entonces necesitamos ser proactivos, actuar con solidaridad, practicar la caridad, y eso es amor. Involucrarnos en obras sociales, acciones sociales positivas. Hay muchos niños sufriendo, ancianos, enfermos, en fin, y estamos en nuestra casa quejándonos por un dolorcito de cabeza. Hay que tener un compromiso social de vincularnos para hacer el bien. El buen humor y nuestra alegría. Está comprobado por la ciencia que quien sonríe, quien mantiene una flexibilidad frente a los acontecimientos de la vida, genera endorfinas, que generan paz y tranquilidad. Sonreír, sentirse bien, es una necesidad urgente. Visitar lugares positivos. Un paisaje agradable al aire libre entre árboles y flores. Tengamos de preferencia una vivienda clara, con muebles cómodos, cuadros luminosos y vasos siempre llenos de flores. Es importante este aspecto porque muchas veces nos desequilibramos, tanto espiritual como físicamente, por visitar lugares que fluídicamente son muy pesados. Cuidado también con algo importante, que es nuestro propio aseo. Inclusive el vestir agradablemente. Eso aleja las enfermedades, aleja la negatividad, porque de alguna forma ella trae con nosotros una armonía con nuestro ser. Estar aseados, estar vestidos de manera agradable, va a buscar siempre nosotros mostrarnos hacia nosotros mismos que estamos equilibrados. Evitar los amigos tristes. Eso es cierto. Si andamos con compañías tristes que siempre están hablando de enfermedades, me duele aquí, coge para allá, quejándose. Eso va a crearnos conversaciones tristes. Con tristes, ¿a dónde vamos a llegar? A depresión, a sufrimiento, a dolor. Es necesario tener cada día conversaciones que sean más saludables, más positivas, y es una actitud de sanación de nuestra mente y de nuestra emoción. Otra recomendación que se suma a esta lista interesante son imágenes y pensamientos blancos. Hay que adquirir el hábito de mantener en nuestro espíritu imágenes beneficiosas que podríamos evocar en momentos de desfallecimiento y también formarse un paisaje moral aplicable. Expulsemos el recuerdo de los fracasos, visualicemos el éxito, el bienestar para que la mente construya y realice. Y hemos hablado sobre la importancia de que tengamos fe, de que le pidamos al mundo espiritual, al mundo mayor, a Dios, para que nos ayude y también para que nosotros nos autoayudemos. Pero hay que tener algo presente y que es muy importante, que debe quedar claro en todas aquellas personas que nos están escuchando. Siempre es necesaria la ayuda médica. Entonces, el papel del médico sí es importante. Él debe construir los reflejos imaginativos funestos para la salud, para luego crear y mantener en el paciente reflejos imaginativos
que lo curen. Debe ser un condensador de energía y optimismo y su orientación es importantísima. También es una terapia saludable la oración. La oración y la meditación. Recordemos lo que tenemos en la propuesta espírita. Orar es hablar con Dios y meditar es escuchar a Dios. Nosotros permanentemente tenemos que orar, porque es la única forma de comunicarnos con Dios, de entrar en contacto con la divinidad. Entonces, al hacer la oración, abrimos el alma, abrimos nuestro corazón, nos entregamos sinceramente en un diálogo que viene saliendo, de que emerja de lo profundo del alma, salga de lo profundo de nuestro ser, para que así estemos entrando en una vibración más sutil, porque a veces estamos muy cargados, muy densos. Entonces, meditar es comenzar a escuchar, a sentir lo que llaman el gozo divino. ¿Sí? Esa fuerza que nos ayude, que nos sostenga. Entonces es necesario la oración para que así haya una higienización de nuestra mente, de nuestras energías, y poder así trascender por los caminos del bien, ¿no? Y por último queremos dar una recomendación importante a todos para cerrar el tema del día de hoy, porque es un tema largo, pero queríamos resaltar lo importante que es desarrollar en nosotros la paciencia. Comenzar a ser seres pacientes, porque las cosas se van a dar en su momento. Como lo decía George Braisnes, precisamente, él nos recomendaba, hay 2 días de la semana por los que no me preocupo más, ayer y mañana. Vivir el presente, intentar aprovechar a las personas que nos rodean, intentar actuar de manera consecuente con lo que vivimos en la realidad presente y no estar pensando en lo que pasó o en lo que va a pasar. Vivir la vida de una forma más equilibrada, desarrollando la paciencia. Con esto finalizamos en el día de hoy. Damos gracias a todos por su escucha, por mantener su paciencia con nosotros y lo esperamos en el próximo programa aquí en Luces para el Alma. Muchas gracias, buen fin de semana a todos. Que Dios los ilumine. Radio Vigía presentó Luces para el Alma, programa del Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángeles de Cartagena, bajo la dirección de Víctor Madero Girado. Escríbanos al correo electrónico programa lucesparaelalma@gmail.com. Los esperamos el próximo sábado a las 12 del mediodía para una nueva edición en vivo de Luces para el Alma. Y Jorge, empezar por conceptualizar, ¿no? Primero, qué se entiende por enfermedad, después, y realmente identificar qué es una enfermedad, qué existe sobre el particular, Axel. Sí, es bueno ver que cómo las diferentes personas pueden llegar a entender lo que es realmente la enfermedad. Es un término corriente, un término cotidiano, y puede llegar a interpretarse de diferentes formas desde nuestra óptica. Cuando hablamos de otros, por ejemplo, o de nosotros mismos. Podemos mencionar el cáncer de un vecino, la depresión del compañero de trabajo, el problema bulímico de una amiga, nuestro primo que es alcohólico, la constante gripa que nos da en los inviernos, inclusive hasta la menstruación de la mujer suelen llamarla que es una enfermedad, a veces que sucede en ciertos días del mes, porque hay un mal humor caracterizado, un dolor del estómago, el propio estrés, la ansiedad que provocan de pronto los exámenes en la universidad, un dolor de cabeza cotidiano, todo eso, cada uno lo interpreta de una forma distinta y lo importante es cómo lo enfrentamos. Cada persona tiene una forma de enfrentar diferente a otra la enfermedad. Unas pueden padecer la misma enfermedad, pero cada una la diferencia o la siente de distinta forma. Esto es debido a que cada ser humano es único y que al componente emocional y socioambiental se le añade el comportamiento físico, cómo nos comportamos físicamente, por lo que se dice que no existen las enfermedades sino los enfermos. Así las cosas, el espiritismo, la tercera revelación dada por el Espíritu de Verdad, implica una revelación científica, filosófica y moral. Quiere decir que la explicación científica de la enfermedad o de los enfermos, en el cual ya Axel ha hecho un enrutamiento advirtiendo de que
más que todo y enfermos que enfermedades, nos da a entender, cuidar y saber que nosotros como seres encarnados dominamos nuestro cuerpo físico. Podemos dominarlo, porque somos espíritus que tenemos una experiencia corporal. Entonces vamos así a seguir en este desarrollo de la temática. Y las enfermedades físicas es un proceso biológico natural y normal. Y es algo por la cual no debemos luchar en contra, sino una manifestación de desarreglos anímicos y espirituales que reclaman nuestra atención. Cada vez que hay una enfermedad, debemos preguntarnos, esa enfermedad, ¿qué mensaje nos está diciendo? ¿Qué mensaje nos dice o nos expresa ese dolor, ese sufrimiento físico o moral que estamos viviendo, ¿no? Sí, así la doctrina espírita entonces nos explica que la enfermedad es un proceso biológico ligado a la evolución anímica y espiritual del ser humano. Y es así, revisando la medicina tradicional, revisando la medicina ayurvédica inclusive, encontramos que las diferentes tradiciones de sanación nos hablan de un arte de curación centrado en la persona, que más en ella que en la enfermedad. Se trata entonces de encontrar el equilibrio que hay entre la persona y su triple visión física, psíquica y espiritual. Entonces, el espiritismo nos viene a explicar que no hay nada distinto, sino viene a hacernos entender de qué manera nosotros mismos somos propiciadores de ese desequilibrio y cómo nosotros mismos podemos propiciar ese equilibrio. Entonces, la doctrina espírita nos explica que esa enfermedad, ese proceso, evidencia que la enfermedad no es algo de lo que vemos. Radio Vigía de Todelar 820 AM desde Cartagena, Colombia, presenta Luces para el Alma, programa dedicado a la difusión de la doctrina espírita, producido por el Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángelis de Cartagena. Dirección: Víctor Madero Girado. Sus inquietudes son muy importantes. Estamos atentos a sus preguntas y comentarios durante la emisión de este programa en el teléfono 656-5252. Radio Vigía desde Cartagena, Colombia, o escríbanos al correo electrónico programa lucesparaelalma@gmail.com. A todos nuestros escuchas, hoy 15 de agosto, damos gentil bienvenida a todos los que nos escuchan, a quienes agradecemos su valiosa sintonía, y todos los sábados, en su programa Luces para el Alma, de 12 a 1 de la tarde, en el que, guiados por las enseñanzas de la doctrina espírita, revisamos diferentes aspectos de nuestra vida para entender la mejor forma de desarrollar nuestra espiritualidad. Bienvenidos a todos. Hoy nos acompañan nuestros apoyadores, los que nos apoyan permanentemente: Jorge Berrío, John Reynolds y quienes habla, Axel Reynolds. Hoy el tema que vamos a tratar es otro tema que nos lleva a pensar en lo que la espiritualidad es importante en nuestras vidas. Hemos titulado el tema de hoy Enfermos y Enfermedades. Hablamos constantemente de las enfermedades, pero el gran descubrimiento que Allan Kardec arroja al mundo cuando advierte la relación entre mente, cuerpo y espíritu y da a conocer la existencia del periespíritu, dando a entender que muchas de esas situaciones tienen su origen en la situación espiritual, como más adelante lo vamos a volver a plantear. Bajo ese contexto será entonces, Jorge, bueno comenzar ya a introducir el contexto del programa respecto a qué propone la doctrina espírita frente a la visión de las enfermedades o los enfermos. Sí, desde el punto de vista físico es la alteración fisiológica, ¿no?, de los órganos, del funcionamiento orgánico, el funcionamiento celular. Esa alteración produce una enfermedad, un dolor o la invasión de un virus, una bacteria, en fin, muchos factores físicos. Pero a nivel también espiritual podemos hablar de las enfermedades morales, las enfermedades espirituales, ¿no?, que son también muy comunes.
a veces oímos el término, tengo el alma enferma, pero no entendemos realmente qué es lo que quiere decir tener el alma enferma, ¿no? Entonces, dentro de la visión espírita podemos nosotros entender de que muchas de las enfermedades tienen origen en el alma, en nuestro espíritu, por la forma como vemos la vida, y que el ser humano tenemos problemas físicos que muchas veces son consecuencias emocionales. Entonces, la propuesta espírita es que al identificar la naturaleza y el origen de muchos de nuestros problemas morales, espirituales y físicos, podemos nosotros mismos ser parte de la propia recuperación, de la recuperación de nuestra salud, porque estamos con la posibilidad de influenciar sobre nosotros mismos. Entonces depende también de las actitudes, ¿no? Entonces esa visión es la que nosotros tenemos que cuidar. Sabemos que es una enfermedad, conocemos realmente su significado, ¿por qué nos enfermamos? ¿Somos enfermos o estamos enfermos? Son algunas de las preguntas que deseamos resolver en el día de hoy bajo la luz de la doctrina espírita. Bienvenido, Jorge. Gracias, Axel. Gracias, John. Todos ustedes, gracias por estar en sintonía con nosotros. Y este tema es un tema realmente nos interesa a todos, de mucha actualidad, porque todos en algún momento recibimos o sentimos las enfermedades como parte de las experiencias que tenemos que vivir aquí en este mundo terrenal. Todos los que tenemos cuerpo físico, los que estamos aquí, sufrimos de algo en determinado momento de nuestra vida, quizá un dolor, porque nuestro cuerpo físico aún es muy vulnerable, ¿no? Entonces, vamos a tratar esta temática de una forma muy amplia de acuerdo a la visión espírita, ¿no? ¿Te parece, John? Sí, buenos días también para todos los radioescuchas. Un saludo muy fraternal, también a quien siempre nos acompaña en la parte técnica, Luis Arnedo, todos los sábados fiel ahí, apoyándonos incondicionalmente en la transmisión. Sí, como decía Axel y Jorge, gracias a la demostración científica que el maestro Allan Kardec constata desde el laboratorio del intercambio espiritual, logran identificar eso, que el alma sobrevive a la mal llamada muerte, pero que también preexistimos a la vida física actual. Estos son los postulados de la reencarnación. Y la enfermedad es un tema muy actual. Inclusive Axel y Jorge, consultando en internet hace algunos días, donde se ven los principales miedos de la humanidad, uno veía que uno de los 4 miedos era el miedo a la enfermedad, el miedo a la escasez, el miedo a la soledad y el miedo a sentirse vulnerable. Por eso, como tú decías, parece de importancia, Axel,